Lo que podría ser la primera comunidad judía en la península ibérica, Sefarad en la Biblia, ha quedado al descubierto con un asentamiento del siglo IV después de Cristo, en Linares, en Jaén. El hallazgo en el conjunto arqueológico de Cástulo atrae a turistas, voluntarios y medios de comunicación de todo el mundo. Estamos en Cástulo, una ciudad que se extiende en 55 hectáreas y de la que se conocen asentamientos hace 4.000 años. Conocemos el paso de todas las civilizaciones mediterráneas. Lo que se acaba de descubrir es la presencia de una comunidad judía del siglo IV-V después de Cristo. Atraídos por la prosperidad de las minas de plata, los manantiales y las rutas fluviales del Guadalquivir, los primeros judíos llegaron a Cástulo en el siglo IV, permaneciendo en la península 1500 años. Aquí tuvimos evidencias de una posible comunidad judía que podríamos fechar en torno al siglo IV, siglo V, a raíz del hallazgo de varias lucernas con la menorá, que van relacionadas también con el hallazgo de un fragmento de cerámica con escritura en hebreo que se localizó en la zona de las termas. Estas excavaciones están sirviendo como atractivo para nuevas formas de turismo. Ya de por sí están buscando cosas y encontrártelas. De hecho, hoy me encontré una moneda hace una hora. Y pues no sé, como que te motiva mucho porque saber de la historia es muy importante. Siempre me ha gustado la arqueología, ahora me he jubilado y he decidido venir por aquí a echar una mano. Cástulo, en Linares, todavía tiene mucho que contarnos sobre los primeros sefarditas en la península ibérica.